voy a hablar sobre la Constitución como norma o la normatividad de las constituciones. Cuando vemos el ordenamiento jurídico, vemos que está compuesto por una serie de normas. Bien, pues el ordenamiento jurídico no es la mera suma de todas estas normas, sino que es algo más. El ordenamiento jurídico es ese conjunto de normas además de unos principios. Está articulado por unos principios que permiten determinar la norma o disposición que es de aplicación a cada supuesto. Pues principios como el de jerarquía, que lo vimos en otro vídeo, el principio de posterioridad en el mismo rango, el principio de competencia, etc. Es decir, existe una relación dinámica entre las normas movidas por estos principios. Y en la cúspide de este ordenamiento, como base de todo el ordenamiento, se encuentra la Constitución, la cual es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Como Santi Romano afirma, la Constitución es la norma que establece las relaciones primarias de potestad, y esto se concreta en las siguientes funciones. La primera función es que la Constitución ejerce como el instrumento político en el cual se establece el modelo de Estado. Es decir, si estamos ante una monarquía o una república en cuanto a la jefatura del Estado, si se trata de un Estado federal o un Estado vertebrado en autonomías, o por el contrario se trata de un Estado que es centralizado. Por otra parte, la Constitución es el elemento que vertebra todo el ordenamiento jurídico y va a influir sobre todo el ordenamiento jurídico, y todo el ordenamiento jurídico va a pivotar sobre el eje de la Constitución, sobre las disposiciones, principios y demás elementos de derecho que van a emanar de la Constitución. También la Constitución va a ser el instrumento que distribuye los poderes. La separación de poderes va a venir definida en la Constitución, y en la Constitución se van a establecer los órganos y cómo se regulan esos órganos para distribuir los poderes, en el sentido de que va a regular lo que es el poder legislativo con la institución de órganos parlamentarios, el poder judicial y el poder ejecutivo. También la función de ser fuente primaria del ordenamiento jurídico. En la Constitución se van a establecer el sistema de creación de fuentes y regulación de las fuentes, más concretamente la fuente que es la ley, la fuente de derecho que es la ley, cómo se llega a aprobar una ley y cómo esa ley produce su eficacia. Pues se va a regular en la Constitución. Por eso se dice que la Constitución es fuente de fuentes. Y por otra parte, también va a ser el instrumento que garantice los derechos y libertades. No solamente estableciendo órganos que garanticen esos derechos y libertades, no solamente mandando a los poderes para que garanticen esos derechos y libertades, sino también como un instrumento que va a contener en su articulado estos derechos y libertades. Y en tanto en cuanto hemos dicho que se trata de una norma básica, pues va a poder imperar estos derechos y libertades, va a poder ser invocada en cuanto norma que contiene estos derechos y libertades para ser de aplicación, tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Judicial. Bien, pero la Constitución no siempre ha sido una norma. La normatividad, el carácter de norma de la Constitución, tiene su origen en Estados Unidos, que fueron los pioneros que establecieron la normatividad de la Constitución, y en un juez que se llamó el juez Marshall, que en el año 1803 sentencia el caso de Marbury versus Madison, y aquí establece que la observancia de la Constitución debe ser
garantizada por los jueces. Está convirtiendo la Constitución en una norma, porque en cuanto dice que la Constitución debe ser aplicada por los jueces, ya la está convirtiendo en una norma. Es decir, no es un simple instrumento político, un instrumento de declaraciones, un instrumento que estructura el Estado, sino que también contiene disposiciones normativas que pueden ser aplicadas por cualquier juez. Bien, pues en tal sentido, jurista Kelsen, del cual ya hablé en el vídeo de jerarquía normativa, ve la necesidad de que se creen tribunales constitucionales. ¿Tribunales constitucionales para qué? Pues para garantizar precisamente que la Constitución sea aplicada como una norma, para interpretar esa norma. Este órgano del Tribunal Constitucional se va creando en los distintos países. En las constituciones también se van contemplando como normas, y en España, más concretamente, la primera vez que se introduce la Constitución como una norma es en la Segunda República y se establece el Tribunal de Garantías Constitucionales. Bien. Bueno, pues actualmente en España la Constitución de 1978, ella misma se define como norma en el artículo 9.1, en tanto en cuanto este artículo dice que los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución forma parte del ordenamiento jurídico y vincula a todos los poderes públicos y a los sujetos. También en la disposición derogatoria tercera se dice que quedan derogadas cuántas disposiciones se opongan a la Constitución. La derogación se hace entre normas, no entre instrumentos o declaraciones políticas. Por lo tanto, este precepto también nos está diciendo que la Constitución es norma. Y finalmente, en el artículo 161.2 de la Constitución, se establecen los procedimientos para impugnar leyes y actos con fuerza de ley cuando se opongan a la Constitución. También nos está hablando de que la Constitución es una norma. Bien, finalmente, sobre la normatividad de la Constitución española, decir que no todos los preceptos se aplican directamente. Hay preceptos que suponen principios, determinadas garantías que no son de aplicación obligatoria. Hay preceptos que están ya fuera de eficacia, como son aquellos que establecen la constitución del Estado autonómico, porque el Estado autonómico ya ha sido creado y, por lo tanto, no todos los preceptos son de aplicación directa. Hablamos de una norma, pero una norma que contiene unos preceptos que sí pueden ser aplicados directamente por los jueces, como son los derechos fundamentales, por poner un ejemplo, pero otros preceptos que en su día sirvieron y que quedan en la Constitución, pero que ya no tienen una eficacia.